predicadores este año, entonces damos muchas gracias al Señor porque no nos deja solos, ¿verdad? Porque nos manda esa ayuda como pastores, y hoy Cintia es la que va a traer la palabra, y su tema del día de hoy es: en tu obediencia está la victoria. Hay obediencia, hay victoria. No hay obediencia, pues vas a tardar en encontrar la victoria. Este es el tema que hoy trae Cintia para nosotros, y bueno, esperemos que sea de bendición para tu vida. No te vayas, quédate, el Señor tiene palabra hermosa para tu vida. Dios te bendiga y que esta palabra sea de grande bendición para tu vida. Muchas gracias. Pues buenas noches, amados hermanos. Si me escuchan un poquito ronca es porque acabo de salir de un cuadro de bronquitis asmática, gracias a Dios. Y le doy las gracias porque es increíble que eso es un milagro, que yo pueda tocar el shofar, ¿verdad? Siempre lo daré de testimonio para la honra y gloria de Jesucristo. Y bueno, el día de hoy te traigo este tema que se titula En tu obediencia está tu victoria, y también te traigo 8 claves, 8 puertas por las cuales podemos atravesar a través de la hermosa palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la obediencia. Y bueno, el significado bíblico de obediencia quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos. ¿Cómo lo señala la obediencia a Dios? Porque el Señor es el creador y los hombres dependen de su voluntad. El término obediencia, desde el punto de vista bíblico, debe sentirse corazón. Para obedecer, tú tienes que tener ese corazón para obedecer lo que se te pide. A la vez también tienes que dar un paso de fe y sentirlo como tal. ¿Cuántos a veces nos cuesta obedecer? Porque la obediencia cuesta. Y bueno, aquí también vamos a hablar sobre los padres y los hijos, ¿verdad? Los padres son los que nos están enseñando a nosotros esa obediencia, que hagamos, que no debemos hacer, y también a veces nos comportamos mal. Y bueno, además también debemos de añadir que, como dice la palabra del Señor, la obediencia también se debe a los padres, y en ese sentido se le llama obediencia filial. En hebreo este término hace referencia a oír, a escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Se considera que es una virtud y un deber que toda persona creyente debe de tener. La obediencia es algo que tiene que estar dentro de nuestro ser, sentirla como nuestro, y por tanto tener una relación de obligatoriedad. Es una virtud que realizamos, una obra de bien. También se puede definir como lo que están viendo en sus pantallas, un acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. ¿Cuántos aquí trabajamos y estamos bajo autoridad? Tenemos jefes. Prestar oído y escuchar, ahí tú decides si escuchas o no a tus padres, el consejo que te dan, si debes o no ir a la fiesta, si debes salir o no. Mantener los preceptos y obligaciones religiosas como los mandamientos. También el Señor nos dio mandamientos y también nos envió su palabra para que con ella podamos seguir caminando. Tener una cualidad del que escucha y cumple un mandato. Cuando tú escuchas esa indicación, no te quiero decir orden porque son indicaciones, y las sigues, estás cumpliendo con esa indicación que te fue dada. Y también es una actitud responsable de colaboración y participación que es fundamental para las buenas relaciones entre las personas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis 27:8? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. La obediencia diligente y constante a las leyes de Dios es la llave que abre las ventanas de los cielos. ¿Cuántos aquí saben que si tú obedeces, esa obediencia te va a traer una bendición? Y vamos a ver más adelante ejemplos de personajes bíblicos que tal vez conoces o tal vez no conocías o los habías leído, y son ejemplos de obediencia, desobediencia, y al final concluimos con la obediencia más grande, que fue un ejemplo de los más grandes. Por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, nos preparamos para la vida eterna y la exaltación. Algunas veces no sabemos
la razón por la que se nos da un mandamiento. Y esto en particular, a veces no sabes por qué obedeces o por qué sigues la indicación. Hay veces que es como algo que haces solo por hacerlo y nada más lo cumples. Pero sin embargo, también a través de esto estamos demostrando nuestra fe y la confianza en Dios. Es como caminar sin rumbo, por así decirlo. Te pongo aquí un ejemplo que vamos a iniciar con ejemplos bíblicos. En Génesis 5:22, si me acompañas, ahí te dice la escritura. Yo tomé la versión TDA porque es una versión que en lo particular y personal me gusta mucho. Es una versión bastante fuerte. Y el tema de hoy es fuerte porque la obediencia es un tema bastante fuerte. Y ahí habla de la obediencia de Enoc. Dice así: también tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años más, como obediencia a Dios en todo. Y ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. ¿Qué quiere decir aquí la escritura? Que agradó tanto Enoc con la obediencia a Dios que fue arrebatado. Ahí va un premio para ti. Si tú obedeces, ¿qué vas a recibir? Enoc recibió ese premio de ser arrebatado. Imagínate qué grado de obediencia de este varón. ¿Cuántos quisieran obedecer como Enoc? Bien, vamos a comenzar con adentrándonos al tema. Te voy a hablar el día de hoy de la obediencia parcial y un ejemplo bíblico. Hay muchos más, pero este fue con el que inicié de hecho la presentación. Si el Señor nos da instrucciones es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado. Sin embargo, algunos creyentes solo le obedecen cuando les parece conveniente. ¿A cuántos nos ha sucedido esto? Es bueno acudir a la iglesia, orar y leer la palabra. Pero si participamos del pecado, solo le obedecemos parcialmente. Otro ejemplo de que el Señor demanda es el diezmo. Y solo a veces damos el 5%, sabiendo que se nos indicó que es el 10%. Si tú das el 5%, quiere decir que es una obediencia parcial. Y la obediencia parcial es desobediencia a Dios. ¿Qué ejemplo te voy a poner? En 1 Samuel 15 habla sobre Saúl, la obediencia parcial de Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl escuchó todo lo que se le pidió hacer, pero solo cumplió parte de lo que se le ordenó. Si tú recordarás, ahorita vamos a ver ese texto bíblico. El Señor tomó esa obediencia parcial como desobediencia. En su propia opinión, Saúl pensó que había sido obediente. Saúl presentó la excusa de haber tenido un supuesto motivo piadoso. Y Samuel, ¿qué es lo que le dice a Saúl? Si me acompañas en 1 Samuel 15, vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por esto ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Esa fue la indicación que le dio Dios a Saúl. Le dijo que atacara a los amalecitas y que acabara con todo lo que tenía. Le dijo: mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le perdones la vida a nadie. Bueno, esta versión te digo que es un poco fuerte. Vamos en el versículo 4. Saúl reunió a su ejército en Telaim y contó a todos sus hombres, y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla y acampó junto a un arroyo. Desde ahí les mandó este mensaje a los quenitas: aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien.
Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas. Luego Saúl, voy en el versículo 7, luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Ávila hasta el sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces, ahí fue donde ya Saúl, ¿qué estaba haciendo? Obedeciendo parcialmente. En el versículo 10 dice así: entonces Dios le dijo a Saúl: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. ¿Te imaginas que Dios diga algo así de ti? Que lamenta haberte hecho rey, que lamenta haberte escogido. Qué fuerte es la palabra del Señor. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de ahí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo: que Dios te bendiga. Ya cumplí con las órdenes de Dios. Qué astuto Saúl ahí, ¿verdad? Samuel le pregunta: si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Aquí viene el cuestionamiento del profeta Samuel hacia la obediencia parcial de Saúl, porque Saúl había creído que había hecho bien. Son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas, los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le responde: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? ¿Y qué le responde Saúl? Muy inocente Saúl: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas y lo único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. ¿Y qué fue lo que le responde Samuel? A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecer. Si recuerdas el versículo con el cual inicié, 1 Samuel 15:22. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios le agrada más que lo obedezcas que cualquier tipo de ofrenda que tú le puedas dar. Hasta ese grado llega la obediencia. Vamos a continuar, porque Samuel lo reprende bastante fuerte a Saúl. Rebelarse contra Dios, en el versículo 23, es tan malo como consultar a brujos ya divinos. Quiere decir que la obediencia parcial es desobediencia para Dios y también significa que es como si tú hubieras consultado a un brujo o a un hechicero. Así de sencillo. Imagínate nada más lo que le duele a Dios la desobediencia. Ustedes que son padres de familia, ¿cómo se sienten cuando sus hijos desobedecen? Cuando no les hacen caso. Te estoy diciendo que no vayas a la fiesta porque esta y estas son las consecuencias. ¿Cómo te sientes tú, papá, mamá, que tu hijo no te obedezca? Ahora me voy con los pastores. ¿Cómo se sienten pastores cuando sus ovejas no obedecen? Y que los tienen que ser como Samuel, reprenderlos. A ver, me pediste consejo, te dije qué hacer y tú hiciste lo contrario. Continúo yo con el versículo 24. Saúl le dijo a Samuel: tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname, acompáñame a adorar a Dios. Y Samuel le responde: Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que yo no te voy a acompañar.
Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Y lo que sucede a continuación, así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra, no cambia de opinión como lo hace la gente. ¿Y qué hace Saúl? Si le seguimos leyendo, porque no me va a dar tiempo de leer todo. Él reconoció al final, después de semejante regañiza que le metió Samuel, y él, yo creo que seguía sin entender. Pero aquí, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Si la obediencia es parcial, de nada sirve, es una desobediencia a Dios. Pasamos al siguiente ejemplo. Nosotros no llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios. Creo que es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Cómo obedezco a Dios? Y son en este caso los padres que deben invertir tiempo para enseñarle a sus hijos a seguir las instrucciones de Dios, a seguir la palabra de Dios. Es deber de los padres instruirnos en el camino del Señor. El ejemplo que aquí te pongo es el huerto del Edén. Y fue el primer escenario que Dios usó para enseñar la obediencia. La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en la historia de Adán y de Eva. Dios no les habló sobre fe ni humildad, sino sobre obediencia. Les dio permiso, ustedes saben ya la historia, de comer de toda la fruta que hay en todos los árboles, a excepción de uno. Ustedes ya saben la historia. Y fue que al desobedecer, el pecado y sus consecuencias entraron a este mundo. Todos como seres humanos alguna vez hemos fallado ante esta misma prueba. Nos dicen, no vayas para acá, y ahí vamos nosotros. Así somos los hijos, ¿verdad? Que no hacemos caso a las indicaciones de papá y mamá. Y si no somos capaces de obedecer a papá y a mamá, ¿tú crees que vas a ser capaz de obedecer al padre? Obviamente no. Y nosotros ya vamos a creer que nuestras necesidades, nuestras circunstancias y sufrimientos van a ser razones legítimas para desobedecer al Señor. No nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestra vida para así cumplir sus planes en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil. Obedecer cuesta, obedecer duele, la obediencia trae dolor. ¿Cuántos ya empezaron a recordar? Me acuerdo cuando me pasó esto y aquello. Pero al final vamos a tener un galardón y una recompensa, porque lo que sí nos asegura que bendice a todos los que le obedecen. ¿Y cómo vamos a entrar a la obediencia de Dios? Te voy a dar 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia a Dios. Y vamos a comenzar. Bueno, aquí te traigo los ejemplos de obediencia en la Biblia, los que el Señor me dio. Y son 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia a Dios. Vamos a pasar al punto 1. Decidir confiar en Él. No podemos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle en algún aspecto, es debido a que no confiamos en sus promesas. Es por eso que debemos confiar de todo corazón en que Dios es quien dice ser y en que hará todo lo que nos ha prometido, como leímos líneas arriba en la historia de Saúl y de Samuel. Y aquí te traje el ejemplo de Jonás. ¿Obedeces u obedeces? Todos saben la historia de Jonás. Vamos a contarla un poco, recordarla, y vamos a ver en qué momento pasa ese punto. ¿Obedeces u obedeces?
¿Cuántos padres han tenido que ser rígidos con sus hijos? O lo haces o lo haces. No te acepto un no por respuesta. ¿Y qué pasó con Jonás? Exactamente lo mismo. Jonás pensó que yéndose en dirección opuesta ya no tendría que hacer la tarea. Y Dios se vería obligado a buscar a otro para que haga la tarea. ¿Te fijas que este es el contrario al ejemplo que vimos con Saúl y Samuel? Esta flagrante desobediencia traería serias consecuencias en su vida y en la vida de los tripulantes con quienes viajaba. Jonás, ¿qué hizo? Trató de escapar más bien del mandamiento que le había dado Dios, que fuera a Nínive. ¿Cuántos saben que Nínive era una de las regiones con más pecado? Yo que les voy a ir a proclamar del arrepentimiento cuando pues son una bola de pecadores. Yo no voy a ir. Y literal, ustedes saben la historia. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Subirse en un barco e irse rumbo a Tarsis en vez de irse a Nínive. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios para hacer reaccionar a Jonás? ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros padres o qué es lo que tiene que hacer Dios para hacernos reaccionar? ¿U obedeces u obedeces? Si leemos en Jonás a partir del capítulo 4 en el verso 2, ¿qué fue lo que le dice Dios a Jonás? Muy molesto le dijo a Dios, porque Jonás se enojó con Dios. Ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no haces lo que dices. Teme aquí que la prédica del arrepentimiento, Jonás, desvíe la destrucción con la que estaba amenazada aquella ciudad. Y de esta forma de pensar, de profesar de este profeta Jonás, se reflejan los sentimientos y la manera de pensar de la nación de israelita en general hacia los gentiles. Y de acuerdo con el hombre natural que había en él, Jonás comparte el sentir de la nación y por lo tanto es el indicado para representar a Israel en este aspecto. ¿Te fijas de la contrariedad de la palabra que vimos en Samuel a esto? Porque Jonás le reclama a Dios. ¿Dices que los vas a perdonar o qué vas a hacer? Y bueno, pues sí, por eso les digo que la versión TLA es bastante fuerte. ¿Y qué pasa? La aplicación de este castigo va a recaer ¿sobre quién? Sobre su obstinada resistencia a la voluntad de Dios, porque Jonás puso resistencia a obedecer a Dios, a esa voluntad que le había sido encomendada. Ve y predica, ve y diles a que se arrepientan. Y Dios también le dice, ¿qué razón tienes para enojarte así? ¿Qué pasó con Jonás? Fue echado del barco porque por culpa de él se iba a hundir y el barco no se hundió. ¿Y qué pasó cuando fue arrojado al mar? Se lo tragó la ballena. Y todos ya sabemos esa historia, pero quise marcarte en dónde fue esa parte de o obedeces u obedeces. Y cuando Dios ya te echó el ojo, no hay nadie que pueda quitarte ese lugar. Si a Dios ya no le gusta cómo estás actuando como Saúl, simplemente te va a hacer a un lado. Pasamos al segundo punto. Estar dispuestos a esperar en Dios en oración. Y el ejemplo bíblico que te voy a dar me agrada mucho. Y lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que andamos en la voluntad de Dios es pedirle que nos muestre lo que desea hacer en nuestra vida. Y debemos dedicar tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras y buscar pasajes que nos muestren su voluntad y dirección. Por eso es que te traje esta historia. En lo personal es una historia chiquita que viene en la Biblia y me fascina la historia de Abigail porque honestamente fue una historia que me hizo mucho reír, me hizo también
O sea, imaginarme la historia tal cual. Ahorita vamos a ver el por qué. ¿Cuántos saben que Abigail pues era la encargada de una gran casa con habitantes y sirvientes? Y tenía muchos siervos quienes confiaban en ella y la seguían. Esta era una mujer con entendimiento. Por eso es que lo puse con este ejemplo, porque Abigail era una mujer entendida. Y cuando eres una mujer o un hombre con entendimiento es porque eres una persona que ora. Abigail no solo fue inteligente ni hermosa, sino que también fue muy valiente. Y hubiera sido una hazaña enfrentar a David y 400 de sus hombres que habían sido insultados y estaban decididos a vengarse con sus espadas en mano. Sin embargo, Abigail se acerca a David y con gran diplomacia y humildemente le ofrece una ofrenda de paz. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Abigail sabía quién era David, pero su esposo Nabal, y te lo voy a poner en la palabra del Señor, Nabal en otras versiones dice insensato, pero en la TLA dice que significa estúpido. Y te dice la palabra del Señor, su nombre significa estúpido, y en verdad lo es. Que una esposa se exprese así de su esposo, caray. Esa parte la verdad dije, órale, ahí viene parte de la valentía de esta mujer, del entendimiento que ella tenía. Nabal no sabía quién era David. ¿Qué hizo Nabal? Cuando David fue a pedirle ayuda, simplemente este hombre se la negó. Al negársela, pues dijo, ni sé ni quién es David, ni conozco a tu parentela, ni sé ni quién eres. Pero Abigail sí sabía. Eso hizo que David se encendiera en ira. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues te voy a matar a ti y a toda tu parentela. Fueron los sirvientes de Abigail corriendo hacia ella y le dijeron, sálvanos. Nabal le gritó a David y le dijo un montón de cosas. Y Abigail dijo, ok, ¿qué voy a hacer? Una mujer entendida con un marido de esa índole. ¿Qué fue lo que ella hizo? Llamó a sus criadas, preparó un montón de cosas y se las lleva a David y se lo topa. ¿Y qué hizo ella? Aquí me encanta esta parte. Se postra ante David. Perdona la estupidez de mi esposo. Perdona la insensatez de mi esposo. ¿Hasta qué grado tuvo que llegar Abigail? Postrarse hasta el piso, humillarse, porque ya sabía quién era David. ¿Qué pasa cuando tú te postras ante Dios? ¿Qué pasa cuando tú te humillas ante Dios y dices, ¿sabes qué? Ayúdame en este problema. Fue lo mismo que hizo Abigail. Eso lo encontramos en 1 Samuel 25. Bueno, ya te conté parte de la historia porque en verdad quiero terminar los 8 puntos. ¿Qué va a suceder cuando David discierne a Abigail? ¡Wow! Pues por supuesto que te perdono. Y perdono la vida de tu esposo y lo que iba a hacer, ya no lo voy a hacer. David la toma después como esposa. La parte de esta historia que me gusta es el final. Porque yo me pregunté cuando estaba viendo todo este estudio, ¿por qué Abigail pues se casó con un hombre como Nabal? En ese entonces, pues era así. Te casaban porque era un hombre con dinero, un hombre con postura, pero era un hombre que no la discernía. Pero ella sí discernía, ella tenía el Espíritu Santo con ella, considerada también una mujer virtuosa. Después de que Abigail va y pide perdón por la estupidez de su esposo, ¿qué fue lo que hizo ella? Regresa a casa y encuentra a su marido, pero embriagado o borracho. Lo encuentra alcoholizado, bueno, pues no me va a entender, no me va a escuchar. Al día siguiente, ¿qué hace Abigail? Se lo cuenta a su esposo, y aquí viene la parte interesante. Pasó esto. ¿Y qué crees que pasó con Nabal? Le dio un paro cardíaco al hombre y se murió.
O sea, de semejante historia dije, Dios de la gloria, tú libraste a esa mujer de un marido que no la discernía. Y llegó otro que sí la discernió y estuvo con ella. Por eso te digo que el final de esta historia es una historia corta, pero es lo que pasa al final de esta pequeña historia de Samuel. Bueno, me gusta contártela así, parafraseándola, porque si la leemos nos vamos a tardar mucho. Bien, después de Abigail vamos al punto número 3. Meditar en su palabra cada día. No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, pues es peor por medio de ella que Dios nos guía. Por eso Dios nos guía a través de su palabra. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Pues obediencia. No solamente nada más es leerla, sino entenderla y también obedecer lo que nos dice su palabra. Y te voy a contar también 2 pequeños testimonios, si el tiempo nos lo permite. Te voy a hablar aquí de Josué. Y si vamos a Josué capítulo 1, vemos el momento en que Dios le hace claro a Josué que Moisés ya murió y que le toca a él completar la tarea que Moisés había comenzado. ¿Cuántos saben que Josué era yo le digo que es como el guardián que esperaba a Moisés cuando iba al monte Sinaí a orar y lo esperaba? Pero llegó un momento en que Moisés ya no llegó. Y entonces esta es una etapa de incertidumbre en la vida de Josué, y él sale un día al campo a un tiempo de oración, como probablemente salía Moisés constantemente. Y Josué era quien lo acompañaba, no subía al monte con Moisés, pero se quedaba en el borde y esperaba el tiempo que fuera necesario hasta que Moisés bajara. Pero hubo un día en que Moisés ya no bajó. Y esa incertidumbre en los pensamientos de Josué, ¿te los puedes imaginar? Y aquella era la orden que siempre habían estado esperando, de que pudieran ya entrar a la tierra prometida. Pero definitivamente tenía que ser desconcertante el hecho de que Moisés no fuera a entrar con él. Y entonces Josué, ¿qué fue lo que hizo? Estuvo a cargo de llevar la tarea que Moisés no pudo completar. ¿Y qué le dice en el verso 3? Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le dice a Josué, eres tú la persona, eres tú quien lo tiene que hacer. Quizás tú hoy estás pasando por un momento como el de Josué, que hoy te toca hacer esa tarea que a lo mejor otro dejó y que no quieres hacerlo, pero sabes en el fondo que lo tienes que hacer. Y estás en ese momento de incertidumbre en donde lo que usualmente esperas que suceda no pasa. Y no está sucediendo, no ocurre. Y de repente te toca a ti lanzarte a hacer todo ese trabajo que esa persona que dejó, lo tienes que hacer y tienes que cumplir. Y aquí viene esta parte de la obediencia de Josué. Dios también le dice a Josué, tienes que meditar en mi palabra de día y de noche, todo el tiempo. Tienes que meditar en lo que yo te he dicho. Dios le hace una promesa a Josué. ¿Qué le está diciendo? Medita en mi palabra de día y de noche. Y aquí va el testimonio. Ella es una amiga que se llama Ana Yancy, vive en República Checa. Sé que verá esta predicación diferida. Y ella me contaba y me decía, ¿sabes qué? Estoy cansada de que tengo muchísimos gastos. Vivir aquí en República Checa es carísimo. Tengo que trabajar. El idioma checo me cuesta mucho trabajo. Estoy estudiando inglés, me está costando trabajo, pero sé que Dios me ayuda y tengo muchos gastos. Y me dijo, ¿sabes qué? En diciembre empecé a aplicar lo que es Deuteronomio 28. Todos sabemos que Deuteronomio 28 habla sobre la obediencia y también más adelante, después del versículo 15 en adelante, te habla de la desobediencia a Dios.
¿Qué me dijo Ana Yancy? Que la mando saludar porque sé que lo va a ver ahí a su esposa y a sus bellos hijos. Puse en las puertas de mi casa, empecé a poner la palabra de Dios y empezó con Deuteronomio. Y por eso dice ahí, la familia Arteaga Pérez es cabeza y no cola. Estamos encima y no debajo, obedeceremos los mandamientos. Dice, a partir de que yo puse eso en mi casa, en diciembre te estoy hablando, la gente venía a mi casa y me decía, ¿qué es eso? ¿Por qué pones eso en las puertas? Porque tú vas a ver el testimonio de lo que Dios está haciendo. Para el 26 de marzo, que fue su cumpleaños, ella recibe el certificado de por fin terminó ese anhelo que ella tenía, esa certificación, logró certificarse para poder trabajar en cualquier parte de la nación europea. Y dijo, empecé a ver cambios en mi familia, empecé a ver cosas a partir de que empecé a poner la palabra en las puertas de mi casa. Dijo, yo no soy cola, sino ahora voy a ser cabeza. Y dice, te comparto esto porque seguramente, dice, tú tienes muchos gastos, todos tenemos muchos gastos, pero ¿qué crees? A partir de que hice esto, el Señor empezó a bendecirme. Y dije, wow, pues en verdad lo voy a hacer. Y por eso estoy compartiendo esta parte. Y otro testimonio que recibí el día de ayer, es el cual a mi madre y a mí nos impactó muchísimo, fue que conocí a una mujer venezolana. Bueno, yo no conocía tan a fondo la situación que está viviendo Venezuela en ese momento, en estos momentos más bien, y nos compartía, se llama Andreina, nos compartía que ella se tuvo que venir caminando de Venezuela a Tapachula. Y le dije, ¿cuántos días estuviste caminando, mujer? Me dijo, 12 días. Estuve también 2 días y medio en la selva, literal me quedé sin uñas en los pies. Pues la verdad me sorprendió, pues qué fue lo que pasó. Dice que la parte más fuerte fue cuando ella tuvo que cruzar la selva porque iba en un grupo de puros hombres, que ella era la única mujer con su pequeña hija y 2 de sus hijos que ya son adolescentes. Y pues ella dice que vio en la selva cómo tenía que caminar en medio de cadáveres de gente que no lo había logrado. Y le dije, ¿pero por qué se están saliendo así de su país? Que no hay aviones o no hay algún transporte que te pueda traer. Dice, la situación está tan fuerte en Venezuela que no nos dejan viajar, nos tienen prohibido tomar aviones. Es por eso que hacemos caravanas y en esas caravanas nos venimos caminando de Venezuela para poder llegar a México y para poder llegar con familia que aquí en México la está ayudando. ¿Y cuál va a ser su meta? Es llegar a Estados Unidos con su esposo. Nos cuenta ella que pues Dios la ayudó mucho, es una mujer que cree en Dios y que toda su travesía por esos 12 días, incluyendo los 2 días y medio en medio de la selva, que dice que tenían que traer amarrados con cuerdas, porque todo esos 2 días era caminar por todo el río y hasta la noche que podían dormir se cambiaban de ropa, literal estaban todo más de 24 horas mojados. Entonces te puedes imaginar lo que padeció esta mujer con sus hijos y pues el cometido es llegar a Estados Unidos, ahorita está en México. Y bueno, te cuento todo esto porque no sabemos de verdad lo que otros están padeciendo. Y cuando te das cuenta y volteas, mi problema es pequeño y que tengo que seguir obedeciendo a Dios y que sé que Él lo va a hacer, que sé que Él me va a sacar de ese problema. Cuando escuché el testimonio de esta mujer, de verdad que solo hice abrazarla, orar por ella y decir gracias Dios porque tú pusiste este momento para que yo pudiera entender lo que es parte de la obediencia, ¿verdad? Y bueno, voy a la mitad, espero poder terminar. Vamos en el punto 4. Estar dispuestos a caminar aunque la senda no sea clara. Y si nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera, nos perdemos de muchísimas bendiciones que Dios nos tiene preparadas. ¿Cuál fue el ejemplo de Abraham? Abraham tenía incertidumbre porque Dios le pide a lo que más amaba, que era su hijo. Y Abraham, pues, es una persona que ustedes lo conocen, caminaba con Dios, obedecía a Dios, y era obvio que él iba a obedecer dándole a su único hijo que le había dado. Y en ese momento todos sabemos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham en medio de esa obediencia? ¿Qué pasó? ¿Ok?
ya vi que me obedeciste, ya vi que eres capaz de entregarme a tu propio hijo. ¿Cuántas veces has tenido que tomar decisiones, papá, mamá, pastor, de esta índole como Abraham? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer a Dios? Paso al punto 5. Estar dispuestos a experimentar conflicto. Todos los que obedecemos a Dios vamos a enfrentar conflictos. Y uno de ellos pues fue Daniel. Tú ya sabes la historia. ¿Qué pasó con Daniel? Nabucodonosor lanza el edicto que se tenían que postrar ante una imagen. Él dijo simplemente: yo no lo hago porque yo temo a un Dios y yo le conozco y no voy a hacer lo que me está pidiendo porque no puedo. Yo pienso que ahí había una lucha interna con Daniel, porque decía, pues híjole, ¿no? ¿Cuál va a ser el castigo de parte del rey por no postrarme ante su imagen, ante su estatua? Porque él sabía y conocía los mandamientos de Dios, sabía que eso era lo que el Señor le había mandado. ¿Cuál fue el castigo? Pues por no obedecerme te vas al horno de fuego. ¿Y qué pasó después? Todos sabemos que obtuvo él la victoria. Por eso esta predicación se llama En tu obediencia está tu victoria, porque aquí empezamos a ver victorias de obediencia. Daniel, al obedecer, el no postrarse ante la estatua, fue echado al horno de fuego junto con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues ahí estaba el ángel de Jehová danzando en medio de ellos en el fuego. ¿Vas a presentar conflictos por obedecer? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Que el ángel de Jehová va a estar ahí, alrededor de ti, para darte la fuerza y la fortaleza y darte también la victoria para poder triunfar. Vamos al punto 6. Dejar las consecuencias en las manos de Dios. Y puede que a veces te sientas duda una vez que el Señor te desafíe a obedecerle. Porque te has preguntado, ¿estará bien si lo hago? ¿Estará bien si renuncio al trabajo? ¿Estará bien si me voy aquí, si me voy allá? ¿Cuántas veces has pasado por esto? ¿Y qué pasó con Jefté? Aquí es algo que tal vez en medio de la emoción, en medio de tal vez la oración que estás haciendo, cuidado con lo que le prometes a Dios. Y la historia de Jefté es una historia bastante clara acerca de esto. Te cuento la historia brevemente. Jefté fue elegido por los israelitas para que atacara a los amalecitas. ¿Y qué sucede con Jefté? Pues estaba tan emocionado de orar a Dios, porque a veces cuántos nos sentimos esa emoción de que estamos orando a Dios. Dios, si tú me das ese trabajo, te prometo que voy a hacer esto y esto. ¿Y qué fue lo que hizo Jefté? Lo primero que salga, del primer miembro de mi familia que salga a recibirme, te lo voy a ofrendar. Si tú me haces que yo gane la victoria ante los amalecitas. ¿Y qué fue lo que sucedió? La primera persona de su familia que salió danzando, recibiendo a su padre porque ganó la victoria, fue nada más y nada menos que su hija. Y la misma hija le dice, ella lo sintió, pues papá, tú se lo prometiste a Dios, ahora cúmpleselo. Imagínate el dolor de este hombre, de que dije, ching, hice una promesa, pues ahora la cumples. Y qué triste, ¿no? Pero hay veces que, cuidado cuando sientas emoción, cuidado con lo que prometes, porque si lo que estás prometiendo y más delante de Dios, lo tienes que cumplir y que no te vaya a pasar como Jefté. Jefté tuvo que entregar a su propia hija y pues una promesa que él hizo, pues ni modo, yo aquí le diría, pues bocón de Jefté, ¿para qué promete eso, verdad? Pero fue lo que hizo y al final del día te estoy enseñando que cumplió y obedeció lo que él le había prometido a Dios. Dios le dio la victoria, ahora tienes a mi hija. Qué dura decisión y qué difícil. Pasamos al punto 7. Aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra obediencia. Dios nos va a disciplinar a cada uno de sus hijos y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionaremos ante su disciplina?
Si le culpamos y nos resistimos a su disciplina, demostramos que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, vamos a reconocer que la disciplina de Dios es una muestra de amor y responderemos con gratitud. ¿Cuántos hemos experimentado la disciplina de parte del Señor? Y cuesta, ¿verdad? El ejemplo de David y Betsabé. ¿Qué pasó con David? David vio pasar a Betsabé, que se estaba bañando, y pues le encantó. Dijo, de aquí soy. Y pues, ¿qué pasó? Que le embaraza. Tú ya sabes también la historia, pero vamos a ver en qué momento fue el acto de desobediencia por parte de David. David era un hombre que caminaba conforme al corazón de Jehová y le hacía caso en todo, pero pues aquí le ganó la carne. Y temeroso de ese adulterio, que este secreto fuera descubierto, ¿qué hace David? Manda matar al esposo de Betsabé, porque has de saber que Betsabé tenía un esposo, ¿verdad? Y ella pues quedó embarazada de David. Y manda matar al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías, y lo mandó al frente de la batalla para que ahí quedara. Y pues, ¿qué hizo David? Chin, el plan no me salió y ya me enojé. Hago mi berrinche, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que Dios envió al profeta Natán y visitó al rey David para hacerle saber que Dios estaba decepcionado de lo que había hecho. Y para Dios nada es oculto, todo lo que hacemos, Él lo ve. Y va a mandar siempre a alguien, oye, Dios está decepcionado de ti. Así como Saúl le dijo, ya no me gustas para rey, me arrepiento de haberte hecho rey, ahora que le está diciendo a David, me siento decepcionado de ti. Ouch, cuando Dios te diga, me siento decepcionado de ti. Yo creo que a mí me dolería si el Señor me dijera eso. Y eso le hacemos sentir al Padre cuando nosotros desobedecemos. ¿Qué fue lo que Natán le dijo a David? Que el hijo que Betsabé daría a luz no iba a sobrevivir. ¿Dónde lo encontramos esto? En 2 Samuel 11. Y más adelante habla toda la historia. Pasamos al último punto, y este es el punto más importante en el cual quiero hacer recalcar una parte muy importante de la obediencia, más sublime de la obediencia, que es el ejemplo que todos ya conocemos. Y la obediencia a Dios va a traer de bendición, siempre te va a traer esa bendición. ¿Cuántos conocen que el acto de obediencia más noble, más sublime que hubo fue el de Jesús, cuando fue a la cruz? Amén, amén. Nuestro comportamiento sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido, y la obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa obediencia siempre va a agradar al Señor. De todo no va a haber algo que no le agrada a Dios si tú no obedeces. Y el ser obedientes también nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú seas lleno del Espíritu Santo el día de hoy, en esta noche, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos llene realmente de esa conciencia de obedecer a Dios, de tener esa obediencia sublime como lo hizo Jesucristo. Sabemos que hemos fallado, pero sin embargo podemos volver al redil. Podemos decirle, Señor, perdona mi desobediencia, perdóname por las veces que no te obedecí, las veces que no obedecí a mamá, a papá, al pastor o en mi trabajo. Perdona esa desobediencia, porque si esto no quiebra tu corazón, entonces no va a pasar nada. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de su vida, debiera hacer lo que le pida que haga. Y desafortunadamente no lo hacemos. Pero el día de hoy estamos aprendiendo que lo que más le agrada a Dios, más que las ofrendas, más que los sacrificios, es la obediencia. Y pasamos a nuestro amado Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo y modelo de obediencia. Y esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana, ¿verdad? En especial cuando le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Esto está en Juan 4:34. Al obedecer a Dios sentimos más gozo. La obediencia trae ese gozo. Gózate cuando estés en conflictos, como lo vimos como Daniel. Gózate porque Él siempre va a dar la salida de ese horno de fuego, es decir, la prueba. Siempre cuando estamos pasando con tantas pruebas que ni bien salimos de una y entramos a otra y estamos a la mitad de esa prueba y ya nos llegó la otra y estás que dices, ya no puedo, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal, simplemente Dios está formando en ti esa obediencia, ese carácter para lo que se ha de venir. Sabemos que estamos viviendo estos últimos tiempos con el testimonio de Andreina, que te dije de esta chica venezolana que atravesó 12 días caminando para poder llegar a Tapachula. De Tapachula pudo tomar un avión para venirse aquí a México. Y Dios estuvo con ella sustentándole todo el tiempo. Y créeme que así Dios nos va a sustentar todo el tiempo. Si tú lo obedeces, vas a disfrutar de las bendiciones y vas a sentir la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, padres, ¿cómo se sienten cuando sus hijos obedecen? Cuando hacen lo correcto. Pastores, ¿cómo se sienten cuando sus ovejas van caminando bien? Cuando están haciendo lo que se les dice. Hay ese gozo en el corazón. Ay, bueno, por lo menos este cabezón ya entendió que tiene que irse por acá, no tiene que irse como Jonás, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 6:38? No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y aquí vemos una imagen de Jesús orando, yo creo que tú la recuerdas. ¿Cómo habrá sido esa oración de nuestro amado Jesús en el huerto de Getsemaní? Ponte a imaginar esa escena en donde Dios tal vez dijo, híjole, es que yo no quiero ir. Jesús dijo, yo no quiero ir, yo no quiero sufrir, porque Él ya sabía lo que estaba por venir. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezó a sudar sangre. ¿Te imaginas? Yo pienso el estrés que le ha haber causado. ¿Cuántas veces te has sentido así? De que tengo que hacerlo, no quiero hacerlo, pero sabes que tienes que hacerlo. ¿Y cuál fue la oración de Jesús? Pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad, sino la mía. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que decir esa parte, la parte que Jesús dijo? Estás en medio de pruebas muy difíciles, pues gózate, porque la victoria viene pronto. Gózate en medio de ese dolor, en medio de esa obediencia que estás haciendo, porque al que estás agradando no es a tu pastor, no es a tu papá, no es a tu mamá, al que estás agradando es al mismo Señor. Con esa obediencia, mira, le sacas yo creo que una sonrisa. Y vamos a terminar ya con esto. ¿Cuál fue el galardón de nuestro amado Señor Jesucristo? El haber resucitado, el haberse dado por nosotros, el habernos enseñado la obediencia más sublime, más noble que pudo haber hecho, que Él se hizo pecado por nosotros, obedeció al Padre. Yo creo que le costó y le dolió muchísimo, pero ¿qué fue lo que Él hizo? Esa humillación máxima de Cristo lo llevó a la exaltación máxima en el universo. Y gracias a Dios por su palabra. Y vamos a terminar con una oración. Nosotros debemos comprometernos siempre a obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios en todo, aunque duela, aunque te cueste, aunque te cause conflicto. Y si el Espíritu Santo nos enseña una verdad, vamos a aplicarla. Cuando te sientas tocado en tu conciencia por la verdad, no digas cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado esta predicación. Aplica este mensaje a tu propia vida. Cuando obedecemos a Cristo, crecemos en madurez espiritual y te haces más útil en las manos de Dios. Y la oración dice así: cierra tus ojos. Señor, ayúdame a vivir en obediencia a tus caminos. Señor, tu palabra dice que hay mucha paz para los que aman tu ley y que no habrá para ellos tropiezo. Amo tu ley porque es buena y está ahí para mi beneficio. Permíteme vivir en obediencia a cada parte de ella, de modo que yo no tropiece y caiga. Ayúdame a obedecer para que pueda habitar en confianza y paz, sabiendo que vivo en tu camino.
Mi corazón quiere obedecerte en todas las cosas, Señor. Muéstrame dónde no lo estoy haciendo y ayúdame a dar pasos de obediencia, abriendo mis ojos para que vea tu voluntad. Revélame cuando no hago las cosas que debería estar haciendo y muéstrame si estoy haciendo cosas que no debo. Ayúdame a escucharte con claridad a través de tu palabra. Quiero estar siempre en tus caminos y vivir a plenitud todo aquello que has preparado para mí. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición esta predicación. Muchas gracias, Cintia, qué hermosa palabra. ¿Cuántos recibieron palabra? Para cuántos fue edificante? Gloria a Dios, un tema muy hermoso, una forma diferente, una prédica diferente. Muchas gracias, Cintia. Esperamos que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida, que el Señor esté tocando a través de esta palabra. Dios te bendiga, que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida y para los que nos quedamos.